deliciosa gastronomía mexicana que a muchos intimida, pero que les prometo que después de ver este video se sentirán con la confianza necesaria para enfrentarla. Vamos a hacer mole poblano. Viene desde hace muchísimos años, desde la época prehispánica, y viene del náhuatl moyi, que significa algo como salsa. Así como India tiene sus curries, México tiene sus moles. Y sí, normalmente llevan como unos mismos elementos, entre ellos semillas, frutas y chiles. Pero gente, hay más de 300 tipos de mole, uno para cada gusto y sabor. Nosotros vamos a hacer el mole poblano, que no es el único mole que viene de Puebla, el Estado de México, pero sí es como el más popular de ahí, y es una de las cosas de los que más me gusta a mí, así que por eso se los quiero enseñar. Seguramente si han escuchado algo del mole pensarán como, no, porque voy a pasar todo el día cocinando, pero yo aquí estoy para decirles que no es así, que les voy a enseñar cómo ser eficientes a la hora de hacer su mole, para que sí lo puedan hacer un poquito más rápido y que también les sepa súper auténtico. Así que anoten todos los ingredientes que tienen en la descripción y empecemos. Lo primero que hay que hacer es limpiar nuestros chiles. Los protagonistas del mole poblano son el chile ancho, el chile morita y el chile pasilla. Se parecen mucho, amigos, pero cada uno de estos tienen sabores muy distintos y también ayudan a darle ese color tan bonito que tiene el mole poblano. También, si quieren algo como más picantito, le pueden añadir un chile chipotle. Hay gente que le añade más, yo no aguanto tanto picante, así que uno basta. Para limpiar y preparar los chiles nos valemos de una tijera, pues hay que cortar los tallos y retirar las venitas y semillas que suelen ser lo más picante. Hay gente que les deja algunas semillitas y si les gusta el picante pueden hacerlo. Y aquí básicamente seguiremos con 3 procesos para todo: tostar o asar, freír y licuar. Vamos primero con los chiles, y si tienen como un comal o también quieren poner las cosas al carbón, pueden hacerlo. Ponemos la sartén a fuego muy alto y dentro de poco verán que empiezan a humear. Aquí, amigos, ventilen bien porque este humo sí que pica la garganta. Bueno, tenemos preparada agua a punto de hervir a un lado y después de un par de minutos tostando chiles, vamos a meterlos en ese agua ya apagada. Esto hará que se hidraten y suelten su sabor. Ahora vamos con las especias. Aquí tenemos comino, clavo de olor, canelita, pimienta gorda y algo muy importante para nuestro mole, anís. Tostamos las especias porque esto hace que el sabor que añaden sea más fuerte. Seguimos asando nuestros tomates y aquí no tengan miedo que se vayan a quedar un poquito quemaditos, ese sabor ahumado va muy bien en el mole. Nuestro último tueste será el de las semillas de ajonjolí y estas solo ocupan un poco de magia, cuidado se les queman. Seguimos con el siguiente proceso, que es el freír el resto de las cosas. Mucha gente se tarda al hacer mole porque fríe todo por separado, porque algunas cosas sí tienen tiempos de cocciones distintos, pero gente, hay que agilizar lo más que se pueda y hay varias cosas que se pueden cocinar juntas, como por ejemplo nuestras nueces. Echamos almendras y cacahuate pelado en aceite vegetal ya caliente. Después de un par de minutitos quedarán bronceados y los sacamos. El mole poblano es uno de los moles que tienen como un toquecito dulcito al final, y este viene gracias a que tiene muchos frutos. Vamos a usar pasas y también ciruelas pasas para darle un toquecito más rico. Me encanta cómo se inflan las pasitas al freírse. Las escurrimos y así quedan. Una fruta que, aparte de añadirle dulzura a nuestro plato, también le añade una textura suavecita, y este es el plátano macho. Vamos a usar 2 y recuerden que entre más negrito, más dulcito. El plátano hay que partirlo antes, quitándole las esquinas y calcando con un cuchillo los pliegues para así pelarlo. Recuerden que es plátano macho, no banano, así que hay que hacer esto. Partimos unos pedacitos no tan gruesos y a freír. Y sí, está usando el mismo aceite del principio, escurrimos también. Seguimos con la fritanga y ahora hay que añadir un carbohidrato más complejo. Yo voy a añadirle un poco de pan de bolillo, pero sé que hay gente que le suele añadir como galletas María o tortillas e incluso galletas de animalitos. ¿A ustedes cuál les gusta más? Aquí ya cambié el aceite y tras un minuto de magia, esto ya está. Y no podía faltar el sazón sofrito del ajo y la cebollita. Estos van a freírse a una temperatura medio baja hasta que quede la cebolla traslúcida. Y último proceso es, valga la redundancia, procesar o licuar todo. Como son demasiadas cosas, a mí me gusta dividirlas en 2 grupos. En el primer grupo tenemos nuestras nueces, semillas y especias, que procesamos un poquito, casi lo mismo que la gente tradicionalmente suele hacer en molcajete, pero aquí. Después vamos a añadir nuestras ciruelas, cebolla y ajo y plátano. Y para ayudarle a la licuadora añadiremos caldo de pollo. Hay que dejar licuando esto varios minutos hasta que vean que quede todo bien triturado. Pasamos a un contenedor porque la licuadora necesitará hacer el segundo grupo, que tiene nuestros chiles con bastante del agua donde se hidrataron, el pan tostado y los tomatitos.
Dejamos que la máquina haga el trabajo pesado y en cuestión de minutos tenemos una salsa espesita que pasaremos a otro recipiente. Y ya que tenemos nuestros dos purecitos de mole, vamos a preparar nuestra cazuela de barro. Gente, eso es como lo que tradicionalmente se usa cuando uno hace mole. De hecho, tengo entendido que en muchas ciudades hay gente que hace mole así como para fiestones y que usan unas cazuelotas que parecen como piscinas. Que la gente, todo el pueblo, por ejemplo, se alimenta del mole que puede hacerse en esa cazuela. Esto, según tengo entendido, como que no solo se ve bonito al momento de hacerlo, sino que añade también un mejor sabor a nuestro mole y va a ser perfecto porque va a tener que cocinarse lentamente un poquito de tiempo. Un paso esencial antes de cocinar todo es colar ambos purés, pues puede que tengan tropezones de semillitas y cositas que no ayudarían a que la tuviésemos esa textura sedosa del mole. Va el primer grupo y luego el otro. Ingrediente para nuestro mole y este es el chocolate. Sí, gente, los aztecas usaban desde el inicio el chocolate para agregar a sus moles porque yo creo que le daba como ese sabor balanceado de dulcecito que nos gusta en la comida. Y normalmente ahora la gente suele usar esas tabletas de chocolate mexicano que suelen ya tener un poquito de piloncillo, o azúcar morena. Pero si tú no encuentras eso en tu país, puedes usar un chocolate negro muy amargo y añadirle también azúcar morena o piloncillo después. Partimos esto un poco y miren lo que les digo, aquí se ven los granitos de azúcar. Agarramos los pedacitos y vamos a meterlos poco a poco en la cazuela. Revolvemos muy bien y ¡ay! Que no se me olvide la sal. Aquí hay que estar removiendo poco a poco, cocinando todo a fuego medio al menos 1 hora y no podemos dejarlo desatendido ya que se nos puede pegar el chocolate en la parte de abajo y quemar. Después de ese tiempo se verá espesito y habrá cambiado de color y sabor. Miren todo lo que se ha reducido. Los aromas tradicionales de este mole poblano han invadido mi casa y mi estómago. Gente, ya estoy lista para probar esto. Miren por favor cómo cambió ese color. En serio, es que ya es un mole hecho y derecho. Vamos a verterlo sobre uno de los platos como más comunes con los que se suele servir esto y es pues el típico pollito, pero hay gente que también prefiere como comerlo como en enmoladas, hasta tamales de mole. A mí me encanta en ese platillo. Oh yeah, y como presentación de restaurante añadiremos más semillas de ajonjolí por acá. Y se ve como si lo hubieran sacado de una fonda mexicana. Vamos a hincarle el diente a este platillo. Bueno, no, sí, con tenedor y cuchillo, gente, por favor. Somos decentes. Los niveles de sabor que tiene este mole poblano son tantos que es que, o sea, pareciera que hubiésemos estado todo el día cocinando. Y yo sé que ven el set de la Coquette y piensan que sí, pero es porque hemos estado grabando este video, ¿ok? Eso tarda más. Pero en serio que esto no les tiene que tomar más de 2 o 3 horitas, que ya es tiempo récord para hacer un mole auténtico y tradicional. O sea, más allá de lo que uno tarda pues cuando hace mole de ese que viene de vasito, que no está mal. Si quieres adentrarte en este mundo de sabores de moles, pues puedes empezar con eso, pero yo te animo a que te aventures a hacer esta receta un día, si quieres hacer algo especial, por ejemplo, a tu familia y amigos, o solo para tenerlo, porque esto se guarda súper bien y de hecho sabe mejor al día siguiente. Uf, ya me imagino el desayuno de mañana, chilaquiles con mole. Y de hecho creo que me voy a animar a hacer más estilos de mole. De hecho me intriga mucho el mole negro de Oaxaca y hay un debate súper grande entre cuál de los moles es mejor, si el mole de Oaxaca o el mole de Puebla. No sé ustedes qué piensan, coméntalo ahorita en los comentarios. Y bueno amigos, ya saben que si les gustó este video, denle muchísimos likes, compártanselo no solo a sus amigos mexicanos, sino que a sus amigos de todo el mundo para que se conozca esta delicia en todos los rincones del mundo. Y bueno, ya saben que nos vemos en otra deliciosa aventura en el próximo La Coquette. ¡Adiós!